Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio de gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para conocer, para estudiar mejor la palabra de nuestro Señor. Hoy vamos a leer dos capítulos, son cortos, el capítulo 44 y 45 de Génesis. Pero previo, adoremos a Dios. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Sí, Señor. Rey. Sí, Señor. Tu Sí, Padre. Gózate delante del Señor, Aleluya. Sí, Señor. tu Rey. Sí, Gózate delante Jesús. del Señor, Gloria. Sí, gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es, Él es, Él es, Él es tu roca. Gózate delante del bendito Señor, el nombre porque de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, bendito es. Bien, hermanos, como es de costumbre, su Biblia abierta. Recuerde, esta no es una predicación, este es un estudio. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. José mandó al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento a los costales de esos varones, cuanto puedan llevar, y por el dinero de cada uno en la boca de sus costales. Y pondrás mi copa, la de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como José le dijo. Dios de la gloria, bendita es tu palabra, Señor. Bendita es tu palabra. A ti solamente adoraré, a ti solamente glorificaré tu santo nombre. Te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca, Señor, para poder desarrollar esta clase. Todo, pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Bien, hermanos, a esta clase la he titulado José y la consternación de sus hermanos. Cuando vemos este capítulo 44 del 1 al 13, describe una estrategia de José en el plan de hacer que sus hermanos reconociesen la maldad pasada. La estrategia de poner la copa de plata en el saco de Benjamín para dar la impresión de que la había robado fue un acto de astucia realmente. ¿Abandonarían? Es una pregunta. ¿Abandonarían ellos a Benjamín a su suerte como lo habían hecho con José hace muchos años? Es una pregunta. El mayordomo de la casa dijo que si el dinero era hallado con ellos, tenían que dejar al culpable con ellos. Había que detenerlo en Egipto. Había que detenerlo. ¿Y cómo? Como un esclavo.
Los hermanos habían sido muy estrictos y habían dicho que el culpable debía morir y el resto sería hecho esclavos. Mire lo que estaban pidiendo. Hay una pregunta. ¿Serían ellos tan duros en abandonar a Benjamín? Al parecer, hermanos, la copa sustraída tenía un diseño especial. Ponga atención en esto. Cuando leemos el 44:5, dice que era usada para adivinar. La copa da lugar a muchas preguntas acerca de José. Y la pregunta es, ¿practicaba él la adivinación con los egipcios y otros pueblos o era una apariencia delante de sus hermanos? Porque se representaba delante de ellos como un egipcio que no lo conocía. La adivinación, hermanos, se practica entre los paganos mediante el uso de los movimientos de ciertos líquidos en una copa o mediante prácticas del azar. Lo explica el libro de Ezequiel 21:21. O contemplando una bola de cristal. Eso eran sus métodos, que eran prácticas extrañas para el pueblo de Israel. Ahora, ese tipo de práctica, al parecer, era incongruente con la vida espiritual de José, a la luz del hecho de que José consideraba que es Dios que revela los secretos, porque lo dice el capítulo 41:16. Y los versículos 5 y 15 dan a entender que José poseía la virtud de adivinar. Solo que en esta virtud de José procedía nada menos que de nuestro Señor. En este caso, estoy hablando de Dios. José estaría practicando la adivinación, la idea de que los hermanos de José serían descubiertos y si engañaban a José, su engaño sería expuesto de todas maneras. Esta era una estratagema de que ejecutaba de manera perfecta. Los hermanos de José quedan conmocionados y sumamente preocupados cuando la copa es hallada, nada menos que en el costal de Benjamín. Sus corazones habían estado gozosos, pero ahora reciben un trato, fue un gozo tremendo, pero ahora están asustados. Fueron sacudidos por la acusación del mayordomo de José. El temor aumentó en ellos ahora. Hubo un temor. Como dijimos más en las clases anteriores, se encontraba en la copa, tenía que morir. Eso dijo los hermanos. Además, el resto de los hermanos servirían como qué, como esclavos del ministro, o sea, de José. Así que seguros estaban de su inocencia. Así que seguros de todo esto, la reacción de los hermanos al saber que la copa había sido hallada en el costal de Benjamín es expresada así. Ve el número 13. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Mire lo que nos está hablando el número 13, versículo 13. No le pidieron alguna explicación a Benjamín, claro que no, ni se lamentaron por él. Al parecer no se habían percatado de que podían ser decapitados. No hay ningún indicio que consideraran a Benjamín que fuera culpable. Seguimos viendo versículo 14 al 17, donde se narra lo acontecido al regresar a la casa de José. Como puede leerse en su Biblia, Judá ha tomado el mando del grupo de todos
los hermanos. El texto bíblico dice que al llegar a la presencia de José, se postraron delante de él en tierra. Vea usted el capítulo 44, 14. Aquello era una muestra de penitencia o quizá un deseo de perdón. Nuevamente puede verse que hay un cumplimiento inconsciente de los primeros sueños de José. Pero las cosas han cambiado ahora. Los hermanos que habían vendido a José como un esclavo, ahora tienen que humillarse a tierra en la presencia, nada menos que de José. Ahora observemos más claro esto, que Judá siente la incapacidad y su humillación cuando formula varias preguntas. Seguimos estudiando el 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificamos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Y aquí nosotros, dice él, somos siervos de mi Señor, nosotros también, aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Vamos a desarrollar esto. La frase Dios nos ha hallado la maldad de tus siervos. Es sumamente importante esta frase, pues con esta frase Judá reconoce que ha llegado el límite ya de ellos mismos, aunque no confiesan abiertamente la iniquidad que han cometido contra José hace años atrás. No cabe duda de que eso es lo que inunda su mente. Aquel grupo de hebreos siente que finalmente que la retribución divina los ha alcanzado. Su recreación revela que ahora existen entre ellos un fuerte sentido de unidad, porque todos se implican en la culpa del acto cometido contra José. Si bien se ofrecen como esclavos al Señor de Egipto, José rechaza la oferta de Judá. Vea usted el capítulo 44, 17. Dice, e insiste que solo aquel en cuyo costal fue hallada la copa debe permanecer como esclavo. Ahora bien, José ofrece a los otros libre de regreso a su tierra. Vosotros id en paz a vuestro padre, y lo dice en el 44, 17. Pero solo la mención de la palabra padre les recordó aún más contundentemente su obligación con Jacob. Eso produjo una reacción apasionada de parte de Judá. Ahora es cuando en el capítulo 18 al 26 es cuando va a haber ahora Judá a hablar para interceder por esto. Veamos. Los versículos del 18 al 26 describen la mediación de Judá delante de José. En realidad, hermanos, Judá hace una estupenda apelación a favor de Benjamín. Sin embargo, debe observarse lo que apela Judá. Se descubre acerca de la condición espiritual. Hay algunas cosas que usted debe notar ahora que sugieren que Judá ha llegado a ser un creyente genuino. Ha cambiado su actitud. Ahora intercede. Porque observe usted la inesperada confesión de su pasado. El sensible apreció de lo que significaría la pérdida de Benjamín y el noble sacrificio que propone hacer. Todo está aboga a que Judá ha experimentado un cambio de corazón
producto y producido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para regenerar, redarguir. Se ha dicho que la verdadera penitencia, a diferencia del remordimiento, se distingue por una tristeza por el pecado, que considera las consecuencias de éste. Sí, eso es así. Entonces puede decirse que Judá ha llegado a ser un hombre convertido. Muchos podrían decirse de la magnífica apelación de Judá a favor de Benjamín. Pero cuando vemos Génesis 27 al 32, describe con plenitud de emoción los sentimientos de la emoción. Para comenzar, Judá se deslegitima a sí mismo cuando dice a José estas palabras de José. Veamos lo que nos dice el versículo 27. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio mi mujer. Recuerde, 2 hijos me dio mi mujer. Evidentemente, Judá no quiere esconder nada a José, lo que demuestra realmente que ha habido un cambio en el corazón en él. Judá declara a José que su padre tenía 2 hijos. Mire cómo va descubriendo. Su padre tenía 2 hijos y por lo tanto otras esposas. Además, le declara el amor de Jacob por Benjamín. Veamos el 30 y el 31. Dice, ahora pues, cuando yo vuelva a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, ¿cómo su vida está ligada a la de él? Sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Él va a morir y sus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Mire cómo está apelando. La expresión su vida está ligada a la vida de él es una manera elocuente de describir el profundo afecto de Jacob hacia Benjamín. Recuérdese, hermano, que Benjamín es el segundo hijo y último de Raquel, la esposa amada de Jacob. Además fue el único hijo nacido en la tierra prometida. Judá confiesa que si Benjamín no regresa con ellos, Jacob moriría de dolor, de tristeza. Estas palabras, yo seré culpable ante mi padre para siempre, van cargadas de profunda emoción y de sentido de culpa personal. En cierto sentido, hermanos, Judá predice con la certeza de que su padre va a morir si no ve a Benjamín. Vea el versículo 31. El versículo 32 afirma Judá que él salió por fiador de Benjamín. Ahora va a explicarlo. Cuando los hermanos salieron para Egipto, Judá dijo a Jacob, su padre, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Es decir, Judá comprometió su propia vida a cambio de la vida de Benjamín. Sigamos viendo el 33 y 34. Y dice, te ruego por lo tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor. Y que el joven vaya con mis hermanos, porque ¿cómo volveré yo a ver a mi padre sin el joven? No podré, por no, pero por no el mal que sobrevendrá a mi padre. Vamos a desglosarlo mejor.
En la conclusión, hermanos, de esta súplica, Judá, con heroísmo sublime, no puede sobrevalorarse y pide que pueda convertirse en el sacrificio vicario por su hermano. Esa es una notable petición, porque sabía que Benjamín era preferido por Jacob por encima de él mismo, Judá. Y si estaba dispuesto a morir en un país extranjero por él, Judá renunciaba a su libertad para que su anciano padre no muriere del corazón quebrantado. Judá prefería perecer antes de ver la tristeza de su padre. No es de sorprenderse, hermanos, pues que Judá sea visto como una figura noble. La magnificencia de Judá no se encuentra en ningún otro personaje en toda la Escritura, excepto de Jesús. El cambio operado en su vida no puede ser otra cosa que la regeneración que obra el Espíritu Santo en él. Judá pone de manifiesto que es un hombre regenerado. Concluyo. Génesis 44, hermanos, contiene un hermoso relato acerca de los beneficios de una disciplina divina. La paz entre los hermanos de José y entre Jacob y sus hijos es un cuadro maravilloso que este capítulo enseña. Pero más maravilloso aún es el cuadro de la paz entre los hermanos de José y el Señor. Esa paz ocurre cuando hay perdón de los pecados y reconciliación, obrada por el Espíritu Santo. Asimismo, vemos la protección de José bajo el poder y la providencia de Dios. Los hermanos de José y de toda la familia tienen ahora todo un sustento que necesitan en tiempos difíciles. Los beneficios físicos reflejan los beneficios espirituales y proceden en una reconciliación espiritual con el Señor. Vea usted el capítulo 5 de Romanos, del 1 al 11. Ahora comenzamos con el capítulo 15, con el capítulo 15, que es la reconciliación de José con sus hermanos. Capítulo 45. Cuando estudio los versículos del 1 al 15, los primeros versículos de Génesis 45 narran cómo José reveló su identidad a sus hermanos y registra uno de los grandes acontecimientos de este capítulo. Evidentemente, el conmovedor discurso de Judá, hecho en el capítulo 44, versículos 16 al 34, surtió un gran efecto en el corazón de José. Hay dos ocasiones anteriores, 42:24 y 43:30. José había llorado de emoción. Esto es importante, usted que está escuchando la clase. Él lloró de emoción. Ahora, según el texto bíblico, no podía contenerse. Es decir, llegó al clímax de sus emociones y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Vea el 45:1. En aquel momento, estando solo con sus hermanos, se dio a conocer a ellos. Mire lo que dice 45:2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Es interesante esto, hermano. Si usted no tiene corazón, no va a entenderlo bien. Ya que en el carácter de José, tal como aparece en la escena, hay un despliegue de virtudes celestiales.
y gracias santas, como afecto paternal en un tierno trato a sus hermanos. Además, José exhibe una profunda piedad filial de su respeto y devoción a su padre. El joven hebreo estaba convencido de que la voluntad de Dios, no la del hombre, es el principio y la fuerza controladora de todo lo que acontece en su vida. Como puede verse, hermanos, estos versículos que leemos, al saberlo incapaz de controlar a sí mismo debido a la emoción del discurso de Judá y su intervención mediadora, José pide que todos salgan del salón, excepto sus hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Prorrumpió el lamento tan fuerte, hermanos, que los egipcios y la casa del faraón lo oyeron. Y en medio de la solemnidad de la situación, José habló en alta voz diciendo, yo soy José, mi padre vive. Hasta entonces había sido conocido como Safnat Panea. Seguramente las palabras de José llenaron de aprehensión en sus hermanos. El texto dice, y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. La pregunta, ¿vive aún mi padre? Refleja el profundo amor de José hacia su padre. Veamos versículo 4, capítulo 45. Entonces dijo José a los hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que le vendieron para Egipto. Ahora, esas palabras de José expresan una gran consideración fraternal hacia quienes lo habían maltratado en el pasado. Seguidamente les explica con gran sentido teológico la total secuencia de los acontecimientos desde que fue vendido como esclavo en aquel momento. Veamos el versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, Dios, peque de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esa es la simple realidad de la situación. Las palabras de José, registradas en este versículo, se convierten en la declaración clásica del control providencial de las circunstancias por Jehová Dios. Vea, capítulo 45 del 5 al 8. Hay, por lo tanto, dos aspectos en cada suceso, el humano y el divino. Aunque el divino es el aspecto realmente importante. Esa verdad es maravillosamente representada en Getsemaní. Ahí el Señor aceptó su destino de morir en la cruz, como la copa que el Padre me ha dado. Vea el libro de Juan 18:11. También vea Génesis capítulo 50:20. Ahora, entendamos esto. La expresión para preservar posteridad sobre la tierra y para dar vida en medio de gran liberación, vea el 45:7, se refiere a la liberación de la institución de la familia. De modo que José fue el instrumento divino para librar a la familia escogida de un gran peligro. Dios libró a la familia de Jacob, la simiente de Abraham, de Isaac, mediante su providencia y soberano poder. Veamos el 8. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón
y por medio y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Ahora vamos a explicarlo. La expresión padre de Faraón. Esto significa que José era el principal consejero del rey de Egipto. Los sacerdotes, los profetas, eran también considerados como padres de los reyes, gobernadores. ¿Por qué? Porque ellos aconsejaban como el padre aconseja a un hijo. Vea el libro de Jueces, capítulo 17:10, o el segundo de Reyes, 6:21. Ahora, después de tranquilizar a sus hermanos, José les ordena darte prisa y traer a Jacob, su padre, a Egipto. Date prisa. Miren lo que nos dice el 9. Daos prisa, id a mi padre y decirle así. Dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Ahora los versículos de 10 al 13 describen las bendiciones materiales que Jacob y su familia disfrutarían en Egipto. Por supuesto, hermanos, que todo era un resultado del cuidado providencial de Dios sobre la familia escogida. Y puede decirse, para que las promesas del pacto abrámico se cumplan tal como el Señor lo prometió. En Génesis capítulo 28, versículo 13 al 15. Sigamos viendo Génesis 45, 14 y 15. Ahora viene la parte sentimental. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a sus hermanos y lloró sobre ellos, y después de que sus hermanos hablaron con él. Ahora, estos versículos que se leen demuestran el amor fraternal de José hacia sus hermanos. A pesar de todo lo ocurrido en el pasado, evidentemente ha habido un perdón y reconciliación entre ellos, como ocurrió en el caso de Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. El hecho de que José haya besado a sus hermanos es el sello de la reconciliación obrada por el Señor, como se ha señalado repetidas ocasiones. Dios llevó al pueblo escogido a Egipto. Lo hizo según su plan eterno, soberano, en su soberana voluntad. Y lo hizo también para que viviesen aislados como pueblo de vida pastoral en la tierra fértil de Gosén. Ahí serían preservados con un pueblo comprometido a una medida de ley y orden. Dicho en otras palabras, los hijos de Israel estaban siendo preparados para poseer la tierra mediante el entrenamiento y la disciplina recibidas de la palabra en Egipto. Entonces la piedra angular de la preparación del pueblo de Dios es provista mediante la experiencia de la redención a través de la sangre y el poder. Para siempre, entonces, aquella experiencia típica de la experiencia individual de cada persona, salva por la gracia de Dios, sería sostenida delante de la nación como un monumento al poder salvador de su Dios. Las exhortaciones estarían basadas en la revelación de la gracia manifestada en gran acontecimiento del Éxodo. Y te recordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por lo tanto, yo te mando esto hoy. Ve el libro de Deuteronomio capítulo 5, capítulo 15, versículo 15.
Ahora vamos a continuar del 16 al 20. Dice, y se oyó la noticia en casa del faraón, diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos del faraón y de sus siervos. Ahora, hermanos, la noticia de la reconciliación de los hermanos de José, o por lo menos de su reconocimiento de ellos hacia José. Mire lo que va a pasar, que hay cosas interesantes de aprender. El aspecto favorable al rey Egipto. El texto bíblico dice literalmente, la voz fue oída en el palacio del faraón. Y obviamente José llegó a ganarse la estimación de la gran mayoría de los egipcios. En aquel momento se supo que José era más que un esclavo. Mire, esto es importante que usted lo entienda. En ese momento se supo que José era más que un esclavo, ex esclavo, y que descendía de una honorable familia de nómadas libres. En aquellos tiempos, hermanos, eran tenidos de alta estima. Además, el plan de José es apoyado por el momento del mismo rey de Egipto. Ahora, esta invitación real, por los méritos de José, a un Israel que está al final de su vida y a 10 hijos cargados de culpa. Difícilmente puede dejar de recordar al creyente la invitación divina de venir y os daré. Vea, capítulo 45, versículo 18. Apoyado en términos tales de bienvenida y desafío, pero históricamente este es un momento decisivo en la clase diferente, predicho muchos años atrás, en el versículo 15, 13 y 16, de 13 al 16. El comienzo de una fase de aislamiento donde la familia totalmente extranjera podía multiplicarse sin perder su identidad. Veamos el 15 al 18, perdón, el 18 al 20. Y tomad a vuestro padre y vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda hacer esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y para vuestras mujeres, y traer a vuestro padre, y venid, y no os preocupéis por vuestros seres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Con las palabras de, como Pablo lo explica en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Muchas veces, hermanos, muchas veces las posiciones materiales de muchos cristianos se convierten en obstáculos para el servicio del Señor. En el amante materialismo en la que se vive hoy día. El sabio que no se pregunte qué lugar ocupan las cosas materiales en nuestras vidas. Ahora, vamos a ver la salida de los hermanos de José hacia Canaán. Es el 21 al 28. El 21 al 24 describe la salida de los hermanos de José hacia Canaán para trasladar a Jacob, su padre, a la familia a Egipto. José le proveyó carros que solo existían en Egipto en aquellos tiempos, ropa y todo lo necesario para el viaje. A Benjamín le dio mucho dinero, vestidos, y a Jacob su padre le envió 10 asnas cargadas de lo mejor de Egipto. Vea el versículo 23. Puesto que José era conocedor de la naturaleza humana,
particularmente la de sus hermanos. Les dijo, no riñáis por el camino. Ve el versículo 24. Es fácil suponer que en un viaje largo, cuando las cosas se ponen difíciles, los hermanos de José discutieran respecto a quién de ellos era el culpable del mal que le habían hecho a José años atrás. De manera que las palabras de José van encaminadas a prevenir cualquier discusión que se pudiera originar entre ellos. Veamos el 25 al 28. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las buenas, diciendo, José vive aún, y él es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía, y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, basta, mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Hermanos, finalmente de todo esto, cuando vio los carros, Jacob se convenció de que sus hijos decían la verdad. Fue entonces cuando su antigua energía reapareció, es decir, cuando su espíritu revivió. El testimonio de la vida pasada de los hermanos de José era tan triste que fue necesario que Jacob viese en los carros para poder creer en sus hijos lo que decían. Ahora Jacob está preparado para descender a Egipto, que es el lado humano de la cuestión. Por el lado divino, sin embargo, las cosas están ahora preparadas para la estancia de más de 4 siglos en Egipto, mediante los cuales el pueblo de Dios sería preparado para cumplir el propósito establecido de Jehová, Dios, para ellos. Concluyo con esto, hermanos. Este libro, Génesis 45, concluye la larga sección que comenzó en el capítulo 39, cuando José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas, y en Egipto fue vendido como esclavo a Potifar, el jefe de la prisión de la casa del faraón. A partir de ahí, José fue enviado injustamente a la cárcel, pero Dios nunca lo abandonó a su siervo. Después de 2 años, José fue sacado de la cárcel, interpretó los sueños del faraón y fue elevado al puesto de primer ministro de la nación egipcia. Hermanos, todas aquellas circunstancias habían sido planeadas por Dios. El hombre hizo lo que Jacob enviase a sus hijos a Egipto para comprar alimento, en donde se encontraron con José. Después de su segundo viaje, José se dio a conocer a sus hermanos, calmó sus inquietudes, les hizo llevar a Egipto a su padre, a toda su familia, un total de 70 personas. Todo aquello ocurrió en cumplimiento estricto al plan de Dios para preservar la vida de Abraham, la simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la corrupción moral de los pueblos cananeos y para prepararlos para que regresen a la tierra prometida bajo la disciplina de la ley que Dios le dio a través de Moisés. Bendiciones, hermanos.